En la bruma cálida de Acapulco, las olas rompían con un ritmo hipnótico contra los acantilados, mientras la brisa traía consigo el aroma salado del mar mezclado con el humo lejano de los puestos de tacos. La ciudad, bajo la luz mortecina de un atardecer naranja, parecía un lugar detenido entre la fiesta y el misterio, donde cada sombra escondía secretos que nadie se atrevía a revelar. Fue en este escenario que apareció por primera vez Mariana López, una joven de 21 años con cabello negro como la noche y ojos que reflejaban una curiosidad insaciable por el mundo. Mariana caminaba con paso ligero por las calles de la costera Miguel Alemán, saludando con una sonrisa a los vendedores y turistas. Sus sandalias resonaban sobre el pavimento caliente mientras soñaba con abrir su propio café frente al mar, un refugio donde los viajeros pudieran sentarse y escuchar historias de Acapulco, contadas por ella misma. Su risa, ligera y contagiosa, parecía iluminar cada rincón, como si pudiera ahuyentar la melancolía que a veces se colaba entre los turistas cansados y los lugareños silenciosos. Los primeros rumores sobre Mariana, aunque leves, circulaban en cafés y mercados. La chica que siempre llevaba un cuaderno consigo, donde dibujaba y anotaba pensamientos que nadie más entendía. Para su familia, era la hija menor, soñadora e independiente, con un sentido de la justicia y la empatía que la hacía acercarse a los desconocidos con la misma confianza que a los amigos de toda la vida. Pero entre esos trazos y anotaciones, se escondía algo más profundo, un deseo de comprender los secretos que la ciudad susurraba a quienes escuchaban con atención. Aquella tarde del 12 de junio de 1983, Acapulco parecía más silencioso de lo habitual. Las gaviotas se agrupaban sobre el malecón y un ligero viento agitaba las sombrillas coloridas, creando un sonido que mezclaba alegría y nostalgia. Mariana salió temprano de su apartamento en la colonia Hornos, con un bolso pequeño y su cuaderno favorito. Nadie podía imaginar que ese paseo aparentemente rutinario marcaría el inicio de un misterio que conmocionaría a la ciudad durante meses. Al caminar hacia la playa, Mariana saludó a don Esteban, un anciano pescador que siempre contaba historias sobre barcos fantasmas y tesoros escondidos en la bahía. Él sonrió, señalando el horizonte. «Hoy el mar se ve extraño, niña. Como si guardara algo que no quiere soltar». Mariana se rió suavemente, respondiendo que le encantaban esos cuentos, aunque en el fondo sintiera un escalofrío que recorría su espalda. Nadie sabía que esas palabras serían un presagio silencioso del enigma que se desplegaría después. La joven se sentó en la arena, dejando que sus pies se hundieran en la textura húmeda. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, mientras el sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos carmesí y violeta. En la distancia, las luces de los hoteles empezaban a encenderse, reflejando una vibración casi mágica sobre las olas. Mariana parecía absorta en un mundo propio, uno donde los secretos de Acapulco y sus habitantes se revelaban a través de palabras y dibujos que solo ella podía interpretar. No muy lejos de allí, un hombre observaba desde la sombra de un kiosco. Su presencia era discreta, casi imperceptible, pero sus ojos no se apartaban de la joven. Nadie podría haber adivinado sus intenciones, ni siquiera Mariana, quien estaba acostumbrada a la vigilancia ocasional de turistas curiosos. El viento, traicionero y silencioso, parecía llevarse consigo un presagio de lo que vendría, mezclando la fragancia del mar con un temor invisible que nadie podía identificar aún. El ambiente en Acapulco, a pesar de ser un verano vibrante, tenía rincones sombríos. Calles estrechas y pasajes mal iluminados se entrelazaban con zonas turísticas llenas de música y risas. Mariana conocía bien esos contrastes, y aunque caminaba sola, confiaba en su instinto para evitar problemas. Sin embargo, la intuición a veces no es suficiente cuando los peligros acechan desde la calma aparente. Esa tarde, el sol poniente creaba sombras largas que parecían alargarse hacia el mar, como si quisieran envolverla. Su rutina diaria, aunque sencilla, estaba llena de detalles que la definían: desayunos frente al mar, conversaciones con amigos del barrio, paseos que mezclaban curiosidad y búsqueda de inspiración. Mariana era conocida por su energía y su calidez, pero también por una cierta melancolía que no compartía con nadie. Aquellos que la conocían bien sabían que sus silencios eran tan significativos como sus palabras, y que detrás de su sonrisa se escondían pensamientos profundos que podrían haberla hecho vulnerable sin que ella lo supiera. Mientras el sol desaparecía tras el horizonte, el murmullo del mar y el canto lejano de un saxofonista callejero creaban una atmósfera casi cinematográfica. Mariana cerró su cuaderno, recogió sus cosas y comenzó a caminar de regreso, ajena a la mirada que la seguía. En ese instante, nada parecía fuera de lugar, pero la ciudad guardaba un secreto oscuro, uno que cambiaría para siempre la vida de todos los que la rodeaban. Y así, entre la luz moribunda del día y las sombras que crecía, comenzó una historia que nadie olvidaría. En los días que siguieron, Mariana retomó su rutina con la misma energía que siempre la caracterizó.
Los domingos por la mañana solía recorrer los mercados locales, saludando a los vendedores de frutas, los artesanos y a aquellos niños que jugaban descalzos entre los puestos. Cada gesto suyo, cada sonrisa, parecía irradiar una bondad natural que hacía que incluso los desconocidos sintieran cercanía con ella. Mariana no solo vivía Acapulco, lo sentía, como si cada brisa, cada risa y cada sonido del mar formaran parte de su propia existencia. Su trabajo como asistente en una pequeña librería frente al malecón le permitía interactuar con turistas y locales, y le daba un respiro de sus pensamientos más profundos. Amaba los libros por la forma en que contaban historias de lugares lejanos, de vidas que podrían ser la suya y de misterios que nunca entendería por completo. Allí, entre estantes polvorientos y páginas gastadas, Mariana sentía que podía capturar la esencia del mundo, aunque fuera solo por un momento, antes de regresar a su propia vida. Mariana mantenía una estrecha relación con su familia. Sus padres la veían como la luz de la casa, la hija que podía transformar la rutina diaria en un recuerdo lleno de detalles y sonrisas. Sus hermanos la admiraban y a menudo compartían confidencias mientras caminaban juntos por la playa al anochecer. Sin embargo, incluso en la cercanía familiar, Mariana guardaba secretos que solo ella conocía, como los sueños que dibujaba en su cuaderno y los miedos que susurraba al viento mientras miraba el mar. Sus amistades también eran una parte fundamental de su vida. Conocía a un grupo reducido de personas que compartían su gusto por las historias y los paseos por lugares ocultos de Acapulco. Solían reunirse en cafés discretos, intercambiando relatos sobre misterios urbanos, anécdotas personales y planes para viajes que aún no se atrevían a realizar. Mariana siempre escuchaba con atención, anotando cada detalle en su cuaderno, como si quisiera conservar cada instante para la posteridad. A pesar de su juventud, Mariana era consciente de los riesgos que la ciudad podía presentar. Evitaba ciertos barrios al caer la noche y siempre informaba a alguien de sus planes cuando salía sola. No obstante, había una curiosidad que la empujaba a explorar rincones que pocos se atrevían a pisar, y esa misma curiosidad sería, más adelante, la que la acercaría peligrosamente a lo desconocido. La mezcla de valentía y confianza en sí misma la hacía vulnerable frente a quien supiera cómo manipularla. Su cuaderno se había convertido en su diario secreto, un lugar donde Mariana escribía sueños, reflexiones y pequeños fragmentos de lo que observaba en la ciudad. Cada página estaba impregnada de detalles minuciosos: un comerciante que reía demasiado fuerte, un turista que desaparecía detrás de un callejón, un perro callejero que seguía a los transeúntes como si entendiera sus secretos. Para ella, esos registros no eran simples notas, eran un intento de capturar la esencia del mundo que la rodeaba, una forma de entender lo incomprensible. Entre sus pasatiempos, la fotografía ocupaba un lugar especial. Mariana llevaba consigo una cámara pequeña, con la que capturaba la vida diaria de Acapulco desde su perspectiva única. Fotografiaba la espuma del mar, la textura de los muros pintados de colores vivos, la luz que se filtraba por los callejones al atardecer. Cada imagen era un testimonio silencioso de la ciudad, un reflejo de lo que los ojos del público rara vez veían. Mariana amaba esos momentos, y no imaginaba que algún día esas fotos podrían ayudar a reconstruir los últimos instantes de su propia vida. A menudo, Mariana se sentaba en los miradores solitarios de la ciudad, mirando cómo el océano se extendía hasta el horizonte, y reflexionaba sobre sus sueños. Anhelaba viajar, conocer el mundo más allá de Acapulco, y, sobre todo, escribir historias que hicieran sentir a otros lo que ella sentía al observar la vida con atención. Su sensibilidad era tal que incluso un simple cambio en el viento o el canto de un pájaro podía inspirarle un relato o un dibujo que capturaba la esencia de ese instante. En la relación con su entorno, Mariana era consciente de las dualidades de Acapulco: la alegría de los turistas, la vida nocturna y los colores brillantes contrastaban con la pobreza, los secretos oscuros y las desapariciones no registradas en las estadísticas oficiales. Esa percepción del mundo la hacía más reflexiva y le otorgaba un aire de madurez inesperado para su edad. Sin embargo, no podía imaginar que pronto se encontraría atrapada en uno de esos misterios que hasta entonces había observado solo a la distancia. El 11 de junio de 1983, un día antes de su desaparición, Mariana se reunió con su mejor amiga, Lucía, para planear un paseo nocturno por la playa. Lucía recordaba que Mariana estaba especialmente risueña, pero también un poco distraída, mirando a lo lejos como si intuyera algo que nadie más podía ver. Esa noche, la ciudad parecía tranquila, pero el murmullo del mar llevaba consigo un eco inquietante, como si algo estuviera a punto de cambiar de manera irreversible. La noche del 12 de junio de 1983, Acapulco estaba envuelta en un silencio inusual. Las luces de los hoteles parpadeaban suavemente, reflejándose en las olas oscuras del océano. Mariana salió de su apartamento cerca de las 8,
con su cuaderno y su cámara como de costumbre, y se dirigió hacia la playa donde había quedado con Lucía. La brisa nocturna traía consigo el aroma salobre del mar mezclado con el humo lejano de los restaurantes, un ambiente aparentemente tranquilo, pero cargado de presagios que nadie podía comprender. Lucía la esperaba cerca del malecón, observando las sombras alargadas de los palmeras que se mecían con el viento. Mariana sonrió al verla y extendió la mano para tomar la suya. Sin embargo, mientras caminaban, una figura masculina se asomaba desde la penumbra de un kiosco cercano, siguiendo sus pasos con discreción. Nadie notó su presencia en ese momento, pero esa mirada fija presagiaba el inicio de un horror silencioso, invisible para quienes caminaban despreocupados por la playa. Se sentaron sobre la arena, hablando de viajes, libros y sueños futuros, mientras las olas rompían con un murmullo constante. Mariana, como siempre, sacó su cuaderno y comenzó a dibujar el contorno de la bahía, capturando la luz de los faroles y los reflejos del mar. Entre risas y confidencias, nadie notó que la figura de antes se había acercado más, permaneciendo a una distancia calculada, observando cada gesto, cada palabra. La noche, que parecía normal, ocultaba un peligro invisible, casi imperceptible para la joven y su amiga. Alrededor de las 10, Mariana y Lucía decidieron caminar hacia un pequeño café cercano, dejando la playa atrás. Fue en ese trayecto que los ruidos de la ciudad comenzaron a parecer extrañamente apagados. El murmullo del viento y el oleaje se mezclaban con pasos desconocidos que parecían seguirlas. Lucía, sintiendo una incomodidad creciente, tomó más fuerte la mano de Mariana, pero su amiga la tranquilizó con una sonrisa. Nadie imaginaba que esos pasos silenciosos serían testigos del inicio de un misterio que estremecería a toda la ciudad. Mariana decidió detenerse cerca de un callejón que daba acceso a una zona menos iluminada de la costera. Quería tomar una foto de un reflejo del mar en los charcos dejados por la marea baja. Mientras ajustaba su cámara, Lucía la observaba preocupada, instándola a continuar hacia la luz de los faroles. Fue entonces que un hombre se acercó con rapidez, tomando a Mariana por sorpresa. En cuestión de segundos, la joven fue arrastrada hacia la sombra del callejón, mientras Lucía gritaba con desesperación, intentando alcanzarla sin éxito. El silencio volvió de manera abrupta después del grito. La brisa nocturna parecía envolverse en una quietud antinatural, y la arena quedó marcada solo por las pisadas de Lucía y la sombra fugaz de quien había tomado a Mariana. Nadie más estaba cerca, y los turistas que paseaban a lo lejos no notaron nada. La escena era confusa, fragmentada en sonidos aislados, un golpe seco, un suspiro ahogado, y luego, nada. Mariana desapareció sin dejar rastro, como si la ciudad misma la hubiera tragado entre sus sombras. Lucía corrió hacia el malecón, buscando ayuda, pero la policía tardó en llegar. La confusión inicial fue enorme, no había testigos claros, solo la descripción de Lucía de la figura masculina, que desapareció entre los callejones y el murmullo de la ciudad. El viento llevaba consigo el aroma del mar y la angustia, mezclando ambos en una sensación de irrealidad que nadie podía explicar. La noche que comenzó con risas y confidencias se había convertido en el inicio de un misterio que nadie en Acapulco olvidaría. Las investigaciones comenzaron inmediatamente, pero cada pista parecía desvanecerse en la bruma nocturna de la ciudad. La cámara de Mariana nunca fue encontrada, y su cuaderno permaneció en blanco en términos de información concreta sobre el ataque. La policía interrogó a los vecinos y turistas, pero todos declararon no haber visto nada. El caso se convirtió en un enigma, lleno de contradicciones y silencios, con la ciudad misma pareciendo guardar un secreto que nadie se atrevía a revelar. Las pertenencias de Mariana quedaron intactas en el café donde habían planeado reunirse después de la playa. Su bolso, documentos personales, la cartera con dinero y algunas monedas. Todo permanecía en orden, lo que aumentaba el misterio. ¿Cómo alguien podía desaparecer sin dejar rastro? Cada detalle amplificaba la confusión, y la familia, al recibir la noticia, se sumió en un dolor profundo, mezclado con una desesperante sensación de impotencia. El reloj parecía haberse detenido para ellos, mientras Acapulco continuaba su vida nocturna ajena al horror vivido en uno de sus callejones. El 13 de junio de 1983, la noticia del secuestro se propagó por la ciudad. Los periódicos locales comenzaron a cubrir el caso, describiendo a Mariana como la joven alegre, curiosa y soñadora que todos conocían. La comunidad se dividió entre incredulidad y temor, mientras los amigos y familiares intentaban comprender cómo algo así podía suceder en un lugar que siempre parecía tan lleno de vida. En medio del dolor, surgió una pregunta que quedaría flotando en el aire durante meses. ¿Quién se llevaba a Mariana y por qué? La familia de Mariana se sumió en un silencio pesado, roto solo por el llanto y la desesperación. Su madre recorría la casa buscando señales, tocando cada objeto que había sido suyo,
como si pudiera encontrar alguna pista en la calidez de sus pertenencias. Su padre, normalmente firme y sereno, caminaba sin rumbo por la playa cercana, mirando el horizonte con una mezcla de angustia y furia contenida. Cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de Mariana, y el dolor de su pérdida se volvía tangible, casi físico. Los amigos organizaron búsquedas improvisadas por los callejones y playas de Acapulco, con linternas y gritos que se perdían entre el sonido constante de las olas. Lucía los guiaba, describiendo con detalle la última vez que vio a Mariana, pero la ciudad parecía haber tragado cada rastro, dejando solo ecos y sombras. La sensación de impotencia era intensa. Cada esquina revisada y cada calle recorrida no ofrecía nada más que arena húmeda y un silencio inquietante que se mezclaba con la brisa nocturna. La policía inició oficialmente la investigación, pero las primeras declaraciones resultaron confusas y contradictorias. Algunos vecinos aseguraban haber visto a una figura sospechosa rondando la zona días antes, mientras que otros juraban que no había nadie. La falta de evidencia tangible complicaba todo, y los investigadores comenzaron a depender de testimonios parciales y vagas intuiciones, con la sensación de que cada paso que daban los alejaba más de la verdad. La ciudad entera parecía cambiar de color después de la desaparición de Mariana. Acapulco, conocido por su alegría y turismo vibrante, se tornó en un escenario silencioso y expectante. Cada rincón iluminado por faroles se sentía observado, cada sombra parecía esconder un secreto. Los comerciantes comentaban entre ellos sobre la tragedia, y los turistas empezaron a notar la tensión, preguntando sin entender del todo qué había sucedido con la joven desaparecida. En las semanas siguientes, la familia recibió llamadas anónimas con información confusa y amenazas veladas. Nadie sabía si eran bromas macabras o pistas reales. El miedo y la incertidumbre se mezclaban, creando un clima de paranoia que se extendía por el barrio. Mariana, que antes había sido el centro de risas y encuentros, ahora vivía solo en fotografías y recuerdos, y la ciudad parecía conspirar para mantener su desaparición como un misterio sin resolver. La policía revisó cámaras de seguridad, entrevistas con turistas y registros de los hoteles cercanos, pero cada pista llevaba a callejones sin salida. La sensación de frustración aumentaba cuando descubrían que ciertos registros parecían alterados o incompletos. La ciudad, que hasta entonces había sido un escenario de vida cotidiana, se convertía en un laberinto lleno de secretos que nadie sabía cómo descifrar. Cada día sin noticias aumentaba la desesperación de quienes amaban a Mariana. Los medios locales cubrían el caso con titulares sensacionalistas, describiendo a Mariana como la joven que desapareció entre las sombras de Acapulco. Algunos reportajes enfatizaban teorías sin fundamento, creando un clima de rumor y sospecha entre la población. Sin embargo, entre la confusión mediática, surgieron voces que pedían calma, señalando la importancia de pruebas concretas antes de señalar culpables. La tensión entre la verdad y la especulación se volvía cada vez más palpable en la ciudad. Las noches eran particularmente difíciles para la familia de Mariana. Cada sonido del viento, cada crujido de las ventanas o de la madera vieja de la casa parecía traer la presencia de algo desconocido. Su madre se despertaba varias veces, llamando a su hija en voz baja, mientras su padre revisaba cada puerta y cada cerradura. La ausencia se sentía más intensa bajo la luz tenue de la luna, cuando los recuerdos de Mariana y su risa se mezclaban con el miedo que la ciudad había empezado a generar. Lucía, por su parte, vivía con una culpa silenciosa, preguntándose si podría haber hecho algo diferente aquella noche. Cada lugar que visitaban juntas le recordaba a Mariana, y cada sombra parecía traer consigo la imagen de su amiga desaparecida. Sin embargo, su determinación no se debilitó, se convirtió en una de las primeras voces que instó a la policía y a la comunidad a mantener la búsqueda activa. Su fuerza emocional fue crucial para que el caso no cayera en el olvido en los días posteriores. En medio del dolor y la incertidumbre, surgió una llamada natural al público. Si te gustan estas historias de misterio y crimen sin resolver, no olvides suscribirte al canal para seguir cada detalle de los casos más enigmáticos. La voz en off parecía mezclarse con la brisa nocturna de Acapulco, recordando que incluso en la desesperanza, había quienes buscaban respuestas, y quienes querían acompañar la historia hasta descubrir la verdad detrás de la desaparición de Mariana López. Los días se convirtieron en semanas, y la investigación avanzaba lentamente, entre papeles y testimonios contradictorios. La policía revisaba cada callejón, interrogaba a transeúntes y turistas, pero cada pista parecía desvanecerse antes de llegar a una conclusión. Los investigadores comenzaron a sospechar que el secuestrador conocía la ciudad a la perfección, moviéndose entre sombras y callejones con una precisión aterradora, como si hubiera esperado el momento exacto para actuar. Entre los primeros indicios, apareció un testimonio que generó una chispa de esperanza. Un pescador dijo haber visto a Mariana cerca de un viejo almacén abandonado,
a pocas cuadras del malecón, acompañada por un hombre desconocido. El lugar era sombrío, con ventanas rotas y puertas que crujían al menor movimiento. Aunque la declaración era vaga, los investigadores decidieron explorar la zona, conscientes de que cualquier pista, por mínima que fuera, podía ser crucial para resolver el misterio. Las investigaciones también revelaron que la figura masculina que Lucía describió tenía características particulares. Un hombre alto, de cabello oscuro, con una cicatriz leve en la mejilla izquierda. Sin embargo, la ciudad estaba llena de desconocidos y visitantes temporales, dificultando la identificación. Cada interrogatorio parecía un juego de sombras y dudas, donde los recuerdos humanos se mezclaban con la confusión, haciendo que la verdad pareciera inalcanzable. Los amigos de Mariana colaboraban activamente, distribuyendo fotografías y buscando cualquier información que pudiera conducir a su paradero. Cada noche, se organizaban vigilias en la playa y en los callejones donde había sido vista por última vez. La comunidad comenzaba a involucrarse, pero también surgían rumores peligrosos sobre posibles culpables, aumentando la tensión entre vecinos y creando un clima de sospecha generalizada. Entre la evidencia encontrada, destacaba un pequeño cuaderno de notas dejado cerca de la zona del malecón, con dibujos y anotaciones que parecían reflejar los pasos de Mariana. Los investigadores, perplejos, estudiaban cada línea y cada boceto, buscando patrones o referencias que pudieran indicar su ubicación. Cada trazo era una ventana al mundo interior de la joven, una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad que ahora resultaba fundamental para reconstruir sus últimos movimientos. La presión sobre la policía aumentaba a medida que los medios locales continuaban informando sobre la desaparición. Los reportajes intensificaban la tensión de la ciudad, describiendo escenarios posibles, sospechosos y teorías sobre lo sucedido. Las familias de Acapulco se mantenían alertas, conscientes de que algo tan cercano podía tocar a cualquiera. Mariana, antes un símbolo de juventud y alegría, se había convertido en un recordatorio de fragilidad y misterio que afectaba a todos. Algunos vecinos comenzaron a declarar que habían visto luces extrañas en el almacén abandonado, sombras moviéndose entre paredes agrietadas y sonidos que no podían explicar. Cada relato aumentaba el aire de misterio y temor, reforzando la idea de que el secuestrador estaba familiarizado con esos rincones olvidados de Acapulco. La ciudad misma parecía mantener el secreto, como si la bahía y sus callejones supieran más de lo que los humanos podían comprender. Mientras tanto, Lucía continuaba entregando detalles a los investigadores. Recordaba con precisión cada gesto de Mariana, cada mirada y cada palabra dicha en la playa aquella noche. Su testimonio fue crucial, y aunque el dolor la consumía, su fortaleza permitió que la investigación no se estancara. Cada descripción que ofrecía acercaba lentamente a la policía al sospechoso, aunque el miedo de enfrentar la realidad permanecía latente en todos los involucrados. En medio del clima de tensión, una nueva llamada a la acción surgió para el público. Si quieres seguir conociendo cada detalle de este caso y otros misterios sin resolver, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada historia tiene secretos que esperan ser descubiertos. La voz resonaba sobre la ciudad, como un eco que recordaba que la verdad estaba cerca, pero aún envuelta en sombras y confusión. El 15 de julio de 1983, tras más de un mes de intensa búsqueda, un hallazgo inesperado cambió el rumbo de la investigación. Un par de lentes pertenecientes a Mariana fueron encontrados en una zona rocosa, lejos del malecón, parcialmente enterrados en la arena. Los expertos afirmaron que la ubicación indicaba que la joven había sido llevada contra su voluntad y transportada por un trayecto calculado. Cada detalle aumentaba la angustia, pero también abría una puerta hacia la posible resolución del caso. La policía intensificó la vigilancia en los callejones y almacenes abandonados, colocando guardias discretos y equipos de rastreo, mientras revisaban archivos de antecedentes de personas con antecedentes violentos o denuncias por acoso. Cada movimiento era cuidadosamente planificado, consciente de que cualquier descuido podía hacer que el sospechoso desapareciera nuevamente entre las sombras de Acapulco. Lucía y los amigos de Mariana acompañaban cada paso de la investigación, proporcionando mapas de los lugares que la joven solía visitar y describiendo patrones de su rutina que podrían ser relevantes. Los investigadores comenzaron a notar que el secuestrador conocía no solo la ciudad, sino los hábitos de Mariana, lo que indicaba una planificación meticulosa y un interés personal más allá de la simple oportunidad. Entre los vecinos, surgieron rumores sobre un hombre que llevaba meses observando a la joven desde lejos. Algunos decían que se presentaba en cafés y playas con la excusa de ser turista, mientras otros aseguraban haberlo visto tomando notas en pequeños cuadernos, similares a los de Mariana. Cada pista reforzaba la sensación de que el secuestrador había estudiado cada paso de su víctima antes de actuar. La evidencia física comenzaba a consolidarse,
huellas parciales, objetos de Mariana encontrados en diferentes puntos y la descripción del sospechoso formaban un cuadro parcial de su modus operandi. Los investigadores comenzaron a compararlas con registros criminales y testimonios de otros casos similares, en busca de patrones que pudieran llevarlos directamente al culpable. Cada detalle era analizado con precisión casi obsesiva. En las semanas siguientes, el caso adquirió notoriedad nacional. Reportajes, entrevistas y programas de radio mantenían la atención sobre la desaparición, creando un clima de presión sobre la policía y la familia. La voz de la ciudad, entre rumores y temor, exigía resultados, mientras el caso de Mariana se convertía en un símbolo de misterio y peligro en los lugares que alguna vez parecían seguros. Durante la búsqueda, un dato revelador apareció gracias a la intervención de un vecino. El sospechoso frecuentaba un taller abandonado en las afueras del puerto, un lugar rodeado de matorrales y rocas donde pocos se aventuraban. La policía organizó una vigilancia secreta, y las noches de Acapulco se llenaron nuevamente de luces tenues, sonidos de motores y pasos que recorrían la costa en busca de señales del hombre que había secuestrado a Mariana. Cada avance aumentaba la tensión emocional de la familia. Su madre, pese a la desesperación, comenzó a colaborar con expertos en perfil criminal, revisando fotografías y pistas psicológicas del sospechoso. Su padre recorría cada zona en la que Mariana había sido vista, decidido a no dejar rincón sin inspeccionar. La desesperanza se mezclaba con determinación, y el miedo a la verdad se sentía cada vez más palpable en la ciudad. Lucía continuaba siendo una pieza clave. Su memoria detallada y su capacidad de relacionar pequeños elementos que la policía pasaba por alto permitieron identificar patrones en los movimientos del sospechoso. Cada noche revisaba mentalmente los últimos momentos con Mariana, buscando cualquier indicio que pudiera guiar a los investigadores. Su compromiso era absoluto, y la ciudad entera parecía depender de su memoria para mantener viva la esperanza. En medio de la tensión, el canal que narraba la historia recordó al público: no olvides suscribirte para seguir cada paso de la investigación y descubrir cómo se resuelven los casos más misteriosos. Cada detalle cuenta, y tú puedes acompañarnos hasta el final. La voz en off mezclaba la realidad del misterio con la expectativa de los espectadores, manteniendo viva la atención sobre la desaparición de Mariana y la inminente captura del responsable. Finalmente, tras meses de vigilancia y análisis de patrones, se registró un movimiento sospechoso en el taller abandonado señalado por los vecinos. Un automóvil oscuro entró y salió en horarios recurrentes, y la policía decidió actuar. Cada oficial sabía que ese momento podía ser decisivo. La captura del hombre que había desaparecido a Mariana se acercaba, y la ciudad de Acapulco contenía la respiración, esperando que la justicia comenzara a desplegarse después de meses de incertidumbre. El 20 de septiembre de 1983, después de más de 3 meses de búsqueda, la policía montó un operativo en el taller abandonado identificado como el punto clave. La bruma matutina de Acapulco se mezclaba con el aroma salobre del mar, creando un ambiente silencioso y tenso. Cada paso de los oficiales estaba calculado. Sabían que el hombre que habían estado siguiendo era peligroso y que cualquier error podía arruinar la captura. Lucía acompañaba a los investigadores desde un lugar seguro, guiándolos a través de las descripciones de los movimientos del sospechoso y señalando lugares donde podrían ocultar evidencia. Su memoria detallada era crucial, y cada palabra suya dirigía a los oficiales hacia posibles habitaciones y escondites dentro del taller. La tensión era palpable, y el sonido del viento entre los matorrales parecía un presagio de lo que estaba por suceder. Al ingresar al taller, los oficiales encontraron puertas reforzadas, ventanas selladas y marcas recientes en la arena que indicaban movimientos recientes. Cada rincón fue inspeccionado cuidadosamente, y finalmente, detrás de un panel de madera mal asegurado, descubrieron a Mariana, atada pero viva. La joven estaba asustada, débil por la privación de alimento y agua, pero agradecida al ver que la búsqueda había llegado a su fin. La escena era aterradora. El taller estaba lleno de objetos robados y pertenencias de Mariana, que el secuestrador había acumulado como si quisiera poseer su mundo. Sus cuadernos, cámaras y pertenencias personales estaban allí, y cada objeto contaba una historia de vigilancia y obsesión. Los investigadores tomaron fotografías, documentando la evidencia que sería crucial para el juicio que se avecinaba. El hombre fue detenido en el lugar, sorprendido por la rapidez y precisión del operativo. Su rostro mostraba una mezcla de ira y resignación, consciente de que la red de vigilancia y testimonios lo había atrapado. Mientras lo esposaban, la policía confirmaba sus antecedentes. Se trataba de un individuo con historial de acoso, manipulación y delitos menores en la zona, pero nunca antes se había enfrentado a un crimen tan grave como el secuestro de Mariana. La noticia de la captura se propagó rápidamente por Acapulco. Los vecinos y amigos respiraban aliviados, mientras los medios cubrían cada detalle del operativo.
Mariana fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, y la familia la abrazó con lágrimas de alegría y alivio. La ciudad, que durante meses había vivido bajo el temor y la incertidumbre, comenzaba a sentir un rayo de esperanza y justicia. Los preparativos para el juicio comenzaron inmediatamente. La fiscalía reunió todas las pruebas, declaraciones, objetos recuperados, fotografías y testimonios de testigos, incluyendo el papel fundamental de Lucía. Cada detalle fue cuidadosamente documentado para asegurar que el secuestrador enfrentara la justicia y que la verdad sobre los meses de angustia de Mariana quedara registrada para siempre. Durante el juicio, los abogados presentaron evidencia contundente sobre la premeditación y la planificación del secuestro. Testigos hablaron sobre las amenazas anónimas, las vigilias nocturnas y el miedo que el hombre había generado en la comunidad. La narrativa reconstruía cada movimiento del sospechoso, desde la observación inicial hasta la captura final, mostrando la magnitud del crimen y el coraje de quienes no se dieron por vencidos. Mariana, aunque aún frágil emocionalmente, ofreció su testimonio con valentía. Describió los días de encierro, el miedo constante y la sensación de impotencia que la acompañó. Su relato fue un momento crucial del juicio, demostrando la crueldad del secuestrador y su impacto en la víctima. Cada palabra que pronunciaba llenaba la sala de tensión y emoción, mientras los jueces escuchaban con atención cada detalle de la pesadilla que ella había vivido. Durante el juicio, el canal recordó nuevamente al público: si te interesa seguir historias de misterio y crimen resuelto, no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de la investigación y el juicio. Cada historia tiene su verdad, y hoy la justicia empieza a mostrarse. La voz en off resonaba con fuerza, marcando un momento de alivio y aprendizaje, mientras Acapulco comenzaba a cerrar un capítulo doloroso con la esperanza de que la justicia prevaleciera. Tras semanas de deliberación, el tribunal finalmente emitió la sentencia. El secuestrador de Mariana fue condenado a cadena perpetua, con agravantes por la premeditación y la crueldad de su acto. La lectura del veredicto llenó la sala de emociones encontradas: alivio, justicia y, al mismo tiempo, un eco de los meses de terror que habían vivido Mariana y su familia. La ciudad entera sintió que la balanza se había inclinado hacia la justicia, aunque las cicatrices emocionales permanecerían por mucho tiempo. Mariana comenzó un proceso de recuperación física y emocional. Con ayuda de psicólogos y familiares, enfrentó el miedo persistente que los meses de secuestro habían dejado en su interior. Cada sesión era un paso hacia la reconstrucción de su vida, y aunque la experiencia había sido traumática, su resiliencia y determinación demostraban que la joven no se dejaría definir por la oscuridad que había vivido. Sus amigos y vecinos la apoyaron incondicionalmente, ofreciéndole compañía, actividades recreativas y momentos de distracción que la ayudaran a reconectar con la vida cotidiana. La playa, que antes había sido el escenario de su desaparición, volvió a ser un lugar de encuentros y risas, aunque ahora cada paso sobre la arena llevaba consigo un recuerdo silencioso de la amenaza superada. La familia, especialmente sus padres, decidió compartir públicamente la historia de Mariana con la comunidad y los medios, con la intención de generar conciencia sobre la seguridad y la vigilancia en Acapulco. Cada entrevista y declaración enfatizaba la importancia de la prevención, la atención a las señales de acoso y la cooperación ciudadana para evitar que tragedias similares se repitieran. La sentencia del secuestrador incluyó no solo prisión perpetua, sino también la obligación de reparación simbólica hacia Mariana y la comunidad, destacando la intención del sistema judicial de enviar un mensaje de justicia y responsabilidad. La prensa documentó cada detalle del fallo, mostrando que la ley podía, finalmente, proteger a quienes habían sufrido de manera injusta y cruel. Mariana retomó sus hábitos de escritura y fotografía, encontrando en su arte una forma de procesar lo ocurrido. Sus dibujos y notas comenzaron a reflejar no solo la belleza de Acapulco, sino también la fuerza de quienes enfrentan la adversidad. Cada página de su cuaderno se convirtió en un testimonio de supervivencia, coraje y la capacidad de transformar el dolor en expresión creativa y aprendizaje personal. La comunidad, impactada por la historia, decidió instalar vigilancias vecinales y grupos de apoyo para jóvenes, tomando la experiencia de Mariana como un catalizador para mejorar la seguridad y la solidaridad. Las calles de Acapulco volvieron a llenarse de vida, pero ahora con un cuidado más consciente, recordando siempre la fragilidad de la seguridad y la importancia de la colaboración ciudadana. Durante los meses posteriores, la historia de Mariana se convirtió en un caso de estudio para criminólogos y psicólogos, quienes analizaron cada detalle del secuestro y la recuperación. La valentía de la joven y la colaboración de la comunidad demostraron la efectividad de la unión y la resiliencia frente a la violencia, ofreciendo un ejemplo de cómo la sociedad puede reconstruirse tras un evento traumático. Una última llamada al público se incluyó en la narrativa para mantener la conexión con quienes seguían la historia,
Si quieres conocer más casos de crimen real, desapariciones y misterios resueltos, suscríbete y acompáñanos mientras seguimos explorando los secretos que muchas ciudades esconden. Cada historia tiene un aprendizaje y cada verdad merece ser escuchada. La voz resonaba como un recordatorio de que incluso las tragedias más oscuras pueden transformarse en enseñanza. Finalmente, Mariana, rodeada de su familia y amigos, caminó por la playa donde todo había comenzado, sintiendo el viento en su rostro y el sonido de las olas como un símbolo de renacimiento. Cada paso representaba un avance sobre el miedo, un recordatorio de que la justicia había prevalecido y de que la vida podía continuar, aunque marcada por la memoria de lo vivido. Acapulco, con su mezcla de misterio y belleza, parecía recuperar lentamente la calma, mientras Mariana encontraba nuevamente su lugar en el mundo. Con el tiempo, Mariana empezó a escribir un diario más profundo, donde relataba no solo sus experiencias, sino también sus reflexiones sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la empatía hacia los demás. Sus palabras se convirtieron en un testimonio de supervivencia, mostrando cómo el miedo puede transformarse en fuerza y cómo la comunidad puede desempeñar un papel vital en la protección de sus miembros más vulnerables. Los psicólogos que la acompañaban destacaban su resiliencia, señalando que su proceso de recuperación era un ejemplo para otros que enfrentaban traumas similares. Mariana aprendió a expresar su miedo, su rabia y su tristeza a través de la escritura y la fotografía, y cada imagen capturada en su cámara contaba una historia de renacimiento y esperanza. La ciudad, a través de ella, empezaba a ver la belleza y la fuerza que podían surgir tras la oscuridad. La familia continuó participando en charlas comunitarias, utilizando su experiencia para educar sobre la prevención del secuestro y la importancia de la vigilancia ciudadana. Mariana, aunque joven, se convirtió en un símbolo de valentía y determinación, inspirando a otros a no rendirse ante las adversidades. Su historia se convirtió en una narrativa de enseñanza, donde la justicia, la solidaridad y la resiliencia eran los elementos centrales. En los años siguientes, Acapulco incorporó nuevas medidas de seguridad y vigilancia en zonas históricamente desprotegidas. Calles, callejones y playas que antes se sentían peligrosas empezaron a recibir iluminación, patrullas y la participación activa de la comunidad. La desaparición de Mariana, aunque dolorosa, dejó un legado de concienciación y acción preventiva que protegía a las generaciones futuras. Mariana retomó su proyecto de abrir un pequeño café frente al mar, tal como había soñado antes del secuestro. Sin embargo, ahora cada rincón del lugar estaba impregnado de significado, fotografías de la ciudad, cuadernos con dibujos y recuerdos que contaban la historia de su supervivencia y de la importancia de la comunidad. El café se convirtió en un lugar de encuentro, reflexión y narración de historias, donde quienes llegaban podían escuchar relatos de coraje y esperanza. A pesar de la normalidad recuperada, Mariana nunca olvidó los meses de angustia. Cada cierto tiempo regresaba a los lugares donde había sido secuestrada, no como víctima, sino como testigo de su propia resiliencia. Caminaba por los callejones, observaba la playa y sentía la brisa del mar como un recordatorio de que había vencido al miedo y recuperado su vida. Su memoria transformaba la ciudad en un espacio seguro, consciente y lleno de historia. El juicio del secuestrador y su condena sentaron un precedente en la comunidad judicial de Acapulco. La prensa documentó cada detalle del proceso, mostrando la importancia de la evidencia, el testimonio de los testigos y la colaboración ciudadana. Cada paso hacia la justicia fue un mensaje de que la premeditación y el malintencionado no quedarían impunes, y que la vigilancia y la solidaridad podían cambiar el destino de los casos más oscuros. La historia de Mariana también inspiró a otros medios y canales a narrar casos de crimen real con responsabilidad y respeto, evitando sensacionalismos que podrían dañar a las víctimas. La narrativa se centraba en la experiencia humana, en la recuperación y en las lecciones que podían aprenderse de cada tragedia. La joven, con su testimonio, contribuía a un cambio en la forma en que la sociedad percibía y abordaba el crimen y la violencia. Con el tiempo, Mariana se convirtió en portavoz de organizaciones que trabajaban con víctimas de secuestro y violencia, compartiendo su experiencia y enseñando a otros a confiar en la justicia y en la comunidad. Su voz, firme y llena de convicción, resonaba en conferencias, escuelas y medios, recordando que incluso los actos más oscuros podían ser enfrentados con determinación, apoyo y valentía. La ciudad de Acapulco, testigo silencioso de aquella tragedia, comenzó a transformar la memoria del caso en una lección colectiva. Cada calle, cada playa y cada callejón recordaban no solo el dolor y la angustia, sino también la fuerza de una joven que enfrentó el miedo y la recuperación de una comunidad que aprendió a cuidarse mutuamente. La historia de Mariana López permanecía viva, como un faro de advertencia y esperanza para quienes caminaban por la ciudad. Con el paso de los años, Mariana logró retomar su vida con cierta normalidad, aunque siempre consciente de la fragilidad que la había acompañado.
Cada amanecer en la playa se convirtió en un recordatorio de su resiliencia y de la importancia de valorar la vida y las relaciones humanas. La rutina que había sido interrumpida por el secuestro volvió a tomar forma, pero ahora impregnada de conciencia y gratitud. Su café frente al mar prosperó, convirtiéndose en un punto de encuentro para turistas y vecinos que buscaban un lugar tranquilo para compartir historias. Mariana decoró el local con fotografías de Acapulco, imágenes del océano y detalles de su cuaderno, creando un ambiente íntimo donde la creatividad y la memoria se entrelazaban. Cada cliente que entraba podía sentir la fuerza de la joven que había enfrentado lo impensable y había reconstruido su vida. La fotografía y la escritura se volvieron herramientas esenciales para Mariana, permitiéndole procesar emociones y mantener viva la memoria de su experiencia sin quedar atrapada en el dolor. Sus imágenes capturaban la luz, los colores y la vida de Acapulco, mientras sus textos narraban historias de esperanza, resiliencia y justicia. Cada proyecto artístico se transformaba en un testimonio de superación, transmitiendo un mensaje de fuerza y vigilancia ante posibles peligros. La familia continuó siendo un pilar fundamental en su vida. Sus padres y hermanos compartían con ella momentos de alegría, conversaciones profundas y paseos por la ciudad que ahora parecía más segura gracias a la concienciación generada por su historia. Cada reunión familiar era un recordatorio de que, a pesar del miedo vivido, la unión y el amor podían restaurar la vida y devolver la sensación de protección y bienestar. Mariana también se convirtió en mentora de jóvenes y artistas locales, animándolos a perseguir sus sueños y a enfrentar la adversidad con coraje. Les enseñaba a plasmar en la fotografía y en la escritura tanto la belleza como los desafíos de su entorno, enfatizando la importancia de observar con atención y empatía. Su experiencia se transformó en una fuente de inspiración, mostrando que incluso los episodios más oscuros podían ser convertidos en lecciones de vida. La justicia continuó su curso, asegurando que el secuestrador permaneciera tras las rejas y que los procedimientos legales se cumplieran con rigor. Cada audiencia y revisión de su caso reafirmaba la importancia de la evidencia, el testimonio de Mariana y la colaboración ciudadana. La sentencia definitiva se convirtió en un ejemplo de cómo el sistema judicial podía proteger a las víctimas y garantizar que los responsables se enfrentaran las consecuencias de sus actos. Mariana nunca dejó de visitar la playa donde fue secuestrada, pero ahora lo hacía como un símbolo de triunfo y libertad. Cada paso en la arena recordaba su valentía y la capacidad de la ciudad y de su comunidad para sostenerla. Las olas, los faroles y los sonidos nocturnos que antes eran siniestros ahora se transformaban en un recordatorio de su recuperación y del poder de la resiliencia humana. La historia de Mariana continuó siendo narrada en medios, programas de misterio y true crime, no solo por el drama del secuestro, sino también por la fuerza de su recuperación y el mensaje de justicia que dejó. El canal que había seguido el caso recordó nuevamente a sus espectadores: suscríbete para conocer más historias de crímenes reales y misterios resueltos, y acompáñanos mientras exploramos cómo la verdad y la justicia emergen incluso en los casos más oscuros. Con los años, la ciudad de Acapulco recuperó su ritmo y su alegría, pero la memoria del caso permaneció como un recordatorio de vigilancia, prevención y solidaridad. Cada vecino, comerciante y turista aprendió que la seguridad no era solo responsabilidad de las autoridades, sino también de la comunidad, que podía proteger y apoyar a quienes estaban en riesgo. La tragedia de Mariana se convirtió en una lección viva que transformó la cultura de la ciudad. Finalmente, Mariana encontró paz en la rutina reconstruida, en la escritura y la fotografía, en la familia y en los amigos que la rodeaban. Su historia pasó de ser un relato de miedo y desaparición a una narrativa de valentía, justicia y esperanza. Acapulco, con su mar, su brisa y sus calles llenas de historia, volvió a ser un lugar donde la luz superaba las sombras, y donde la memoria de Mariana López permanecía como un símbolo de resiliencia y renacimiento. Con el tiempo, Mariana comenzó a ofrecer talleres de escritura y fotografía para jóvenes en Acapulco, enseñando a capturar la vida con atención y a expresar emociones a través del arte. Cada sesión era un recordatorio de su experiencia, pero también un mensaje de resiliencia, que los momentos de miedo podían transformarse en fuerza creativa y aprendizaje. Los relatos del secuestro y la captura del culpable se convirtieron en un caso de referencia para la policía local. Los oficiales destacaban la importancia del trabajo en conjunto con la comunidad y la persistencia a la investigación, demostrando que la cooperación ciudadana podía ser la diferencia entre un misterio sin resolver y la justicia lograda. Mariana, en entrevistas posteriores, enfatizaba la importancia de la vigilancia y de escuchar la intuición ante situaciones sospechosas. Sus palabras inspiraban a otros jóvenes y familias a tomar precauciones, pero sin caer en el miedo paralizante. Su historia se volvía una guía sobre cómo enfrentar la adversidad sin perder la esperanza ni la confianza en la justicia. La comunidad continuó recordando el caso, no solo por la tragedia inicial, sino por la forma en que Mariana y su familia respondieron.
Vecinos y amigos compartían anécdotas de apoyo mutuo, de búsqueda colectiva y de cómo la unión podía superar los momentos más oscuros. Cada historia contada reforzaba la idea de que la solidaridad era un escudo frente a la violencia. Los objetos recuperados en el taller del secuestrador fueron presentados en tribunales y documentados en archivos de criminología. Cada cuaderno, fotografía y pertenencia de Mariana narraba la planificación meticulosa del secuestro y la obsesión del responsable. La documentación detallada fue utilizada en investigaciones posteriores como ejemplo de evidencia que podría salvar vidas en casos similares. La reconstrucción de los hechos permitió que se entendiera la secuencia de eventos que llevaron al secuestro y la posterior recuperación de Mariana. La ciudad, que antes era solo un escenario de misterio, se transformó en un mapa de aprendizaje. Cada calle, callejón y playa contaba parte de la historia y enseñaba sobre vigilancia, cooperación y resiliencia. Mariana se convirtió en un referente en la lucha por la seguridad de los jóvenes en Acapulco, participando en programas comunitarios y campañas de concienciación. Su testimonio y experiencia demostraban que incluso los actos más oscuros podían ser enfrentados con coraje, preparación y apoyo colectivo. La joven que había sido víctima se transformaba en un símbolo de esperanza y protección. El canal que había seguido la historia hasta su resolución cerró el ciclo con un mensaje para su audiencia. Si te interesa conocer historias de misterios reales y crímenes resueltos, asegúrate de suscribirte y seguir cada episodio. La verdad, la justicia y la resiliencia siempre merecen ser compartidas. La voz en off resonaba como un cierre emotivo, recordando que cada historia tenía su aprendizaje y su verdad. Acapulco, con sus playas y su brisa constante, volvió a ser un lugar donde la belleza coexistía con la memoria de lo vivido. Los turistas y habitantes empezaron a caminar con más atención y cuidado, pero también con la sensación de que la comunidad podía proteger a sus miembros más vulnerables. Mariana, con su ejemplo, había dejado una huella imborrable en la ciudad. Finalmente, Mariana López se convirtió en un símbolo vivo de superación. Cada paseo por la playa, cada fotografía y cada palabra escrita era un recordatorio de que el miedo podía ser enfrentado, la injusticia revertida y la vida reconstruida. Acapulco, testigo silencioso de su tragedia y recuperación, conservaba la historia de Mariana como un faro de resiliencia, valentía y esperanza para todos quienes caminaban por sus calles y playas. Con el paso de los años, Mariana comenzó a documentar su experiencia en un libro, donde narraba cada detalle del secuestro, la investigación y su proceso de recuperación. Cada página reflejaba no solo los hechos, sino también la fuerza interna que le permitió sobrevivir y reconstruir su vida. Su obra se convirtió en un referente de resiliencia y valentía en Acapulco y más allá. El secuestrador permaneció en prisión, con revisiones periódicas de su conducta y un seguimiento exhaustivo de su historial criminal. La sentencia ejemplar enviaba un mensaje claro: la justicia podía prevalecer, incluso cuando los crímenes parecían planificados y bien ejecutados. La ciudad recuperaba así la confianza en el sistema judicial y en la efectividad de la colaboración comunitaria. Mariana mantuvo contacto cercano con Lucía, su amiga que había sido testigo y clave en la investigación. Ambas compartieron un lazo inquebrantable, construido sobre la confianza, la experiencia compartida y el dolor superado. Su relación se convirtió en un símbolo de apoyo mutuo y de cómo la solidaridad podía ser vital en los momentos más difíciles. La familia de Mariana organizó talleres y charlas para jóvenes y familias sobre prevención, seguridad y resiliencia emocional. Cada encuentro servía para educar, concienciar y fortalecer la comunidad, mostrando cómo un caso trágico podía transformarse en lección y acción. La experiencia personal se convertía en una herramienta colectiva de aprendizaje y protección. Mariana continuó su pasión por la fotografía y la escritura, pero ahora con un enfoque que combinaba arte y mensaje social. Sus exposiciones mostraban la belleza de Acapulco, pero también incluían reflexiones sobre la importancia de la vigilancia, la prevención y la justicia. Cada obra era una mezcla de recuerdo, aprendizaje y esperanza, impactando a quienes la observaban. La ciudad recordó constantemente la historia como un ejemplo de lo que puede lograr la comunidad cuando se une frente a la adversidad. Los vecinos organizaron guardias voluntarias, programas de prevención y redes de apoyo, inspirados por la experiencia de Mariana y la colaboración que permitió su rescate. La tragedia inicial se transformó en una enseñanza para todos. En cada aniversario del secuestro, Mariana visitaba la playa donde todo comenzó. No era un acto de miedo, sino de recordación y celebración de su fuerza y de la justicia conseguida. Caminaba por la arena, observaba las olas y sentía que cada paso simbolizaba la superación de un pasado oscuro y la afirmación de su derecho a vivir plenamente.
La comunidad de Acapulco también transformó la memoria del caso en actos positivos. Murales, exposiciones y charlas comunitarias que recordaban no solo el secuestro, sino la valentía de Mariana y la efectividad de la colaboración ciudadana. La historia se convirtió en un legado tangible, presente en la vida diaria y en la educación de los jóvenes sobre vigilancia, solidaridad y resiliencia. Una última llamada al público del canal que narró el caso cerraba la serie con un mensaje emotivo. Si has seguido esta historia hasta aquí, recuerda suscribirte y mantenerte informado sobre otros casos de misterio, crimen y resiliencia. Cada historia tiene lecciones que nos enseñan sobre la justicia, la comunidad y la fuerza del espíritu humano. La voz resonaba como un cierre, mezclando emoción y aprendizaje. Finalmente, Mariana López se convirtió en un referente de vida y superación en Acapulco. Su historia pasó de ser un relato de secuestro y miedo a una narrativa de resiliencia, justicia y esperanza. La ciudad, testigo de su tragedia y recuperación, conservaba la memoria de Mariana como un faro de fuerza y enseñanza, recordando a todos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la determinación y la solidaridad puede prevalecer. Con el caso cerrado y la justicia cumplida, Mariana se convirtió en una inspiración silenciosa para quienes vivían en Acapulco y más allá. Cada fotografía que tomaba y cada palabra que escribía llevaba consigo la lección de vigilancia, solidaridad y resiliencia que surgió de su experiencia traumática. Su vida se transformó en un testimonio de que la oscuridad puede ser enfrentada y superada. Los años no borraron el recuerdo de la noche del secuestro, pero Mariana aprendió a integrarlo en su historia personal sin que definiera su identidad. Cada paso que daba en la ciudad era un recordatorio de supervivencia y de la importancia de la justicia, y cada sonrisa que compartía con amigos y turistas mostraba que la vida podía renacer tras el miedo. La memoria de Lucía, su amiga y testigo clave, también permaneció viva. Su valentía al dar testimonio y colaborar con la policía fue reconocida públicamente, y ambas jóvenes compartieron la fuerza de haber enfrentado juntas la tragedia. Su amistad se convirtió en un símbolo de confianza, apoyo y coraje, recordando que la comunidad no solo protege físicamente, sino también emocionalmente. La historia de Mariana inspiró cambios en la política local de seguridad. Calles más iluminadas, patrullas constantes y programas de educación en prevención se implementaron, utilizando su caso como referencia. Acapulco aprendió que la cooperación entre ciudadanos y autoridades podía marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia efectiva. Mariana también se convirtió en portavoz de organizaciones de apoyo a víctimas de secuestro, compartiendo su historia en conferencias, medios y talleres. Su testimonio demostraba que la recuperación era posible y que la ayuda profesional, combinada con el apoyo familiar y comunitario, podía transformar la experiencia de victimización en fortaleza y enseñanza. Cada año, Mariana regresaba a la playa donde había sido secuestrada, no como víctima, sino como símbolo de triunfo. Observaba las olas, sentía el viento y recordaba cómo cada paso hacia la libertad había sido acompañado de valentía, justicia y la solidaridad de quienes nunca la abandonaron. Esa playa se convirtió en un lugar de memoria y renacimiento, donde cada detalle contaba una historia de resiliencia. La narrativa del caso también sirvió para educar a los medios y al público sobre la importancia de relatar crímenes reales con respeto y responsabilidad. Mariana y su familia enfatizaron la necesidad de centrarse en la experiencia de las víctimas y la cooperación comunitaria, evitando sensacionalismos que pudieran dañar emocionalmente a quienes habían sufrido. La ciudad de Acapulco, con sus calles, playas y callejones, se transformó en un testimonio viviente de la historia de Mariana. Cada lugar recordaba tanto el peligro superado como la importancia de la vigilancia y la solidaridad. La tragedia se convirtió en lección, y la comunidad aprendió que incluso los lugares más bellos pueden esconder riesgos, pero también oportunidades de acción y cuidado mutuo. La voz del canal que había narrado toda la historia cerró con un mensaje final: gracias por acompañarnos en este caso. La historia de Mariana López nos recuerda que la valentía, la justicia y la resiliencia siempre pueden prevalecer. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos y misterios que nos enseñan sobre la vida y la fuerza humana. La narración dejaba al público con un sentimiento de cierre, reflexión y esperanza. Finalmente, Mariana vivió con la certeza de que su historia, aunque marcada por el miedo y la incertidumbre, se había transformado en un legado de fuerza y enseñanza. Cada fotografía, cada palabra escrita y cada encuentro con la comunidad reforzaban que incluso los eventos más oscuros pueden conducir a la luz. Acapulco, testigo de su tragedia y recuperación, mantenía viva la memoria de Mariana López como símbolo de resiliencia, justicia y esperanza para todos.